Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues ya veis, me pilláis en un escenario distinto. Estoy ahora mismo recién llegado a Barcelona, a mi tierra, a punto de asistir a la primera rueda de prensa del Salón del Automóvil de Barcelona, que este año además cumple 100 años. Para mí, de verdad, es un auténtico privilegio, una emoción poder estar aquí trabajando en un salón. Bueno, cuando yo era niño era como el gran acontecimiento del automóvil en España. Lo esperaba con mucha ansiedad cada 2 años, no me lo perdía. Y ahora estoy aquí trabajando y la verdad súper contento en un hotel que está justo al ladito de a donde se va a celebrar la feria, en el recinto ferial de Montjuic. Pero os hablo desde aquí con cierta urgencia porque se acaban de deslizar los primeros datos oficiales, aunque ya hacía días que en Internet se estaban filtrando muchas informaciones acerca del Volkswagen ID, el Volkswagen ID, el coche, digamos, que Volkswagen considera como el tercer automóvil más importante a lo largo de su historia, ahí es nada, después del Beetle, del Escarabajo y del Volkswagen Golf, ¿no? El que pretende ser la punta de lanza de la electrificación de Volkswagen desde aquí y hacia el futuro. Recientemente hemos sabido algunos datos, como digo, que ahora se han podido confirmar o no y completar con la primera rueda de prensa, en donde el responsable, el vicepresidente técnico justamente relacionado con el ID que ha hablado, pues ha contado exactamente los datos justos para tener un aperitivo de lo que viene, pero con todo eso más los rumores ya podemos juntar bastante información que os voy a trasladar ya directamente en este vídeo porque hay bastantes cositas que contar interesantes. Bueno, finalmente el primer ID de Volkswagen, el primer coche eléctrico realmente masivo de la marca, después de algunos pequeños pasos con el Golf, es el ID3, finalmente se va a llamar así. Tenéis que saber que Volkswagen ha registrado todos los nombres desde ID1 hasta ID9. Es de esperar que la familia ID vaya creciendo, ya veremos si con número o también con un nombre. De momento hay ciertos prototipos con otros tipos de carrocería que juntan el ID con un nombre. Pero de momento el primer coche, digamos, lo que sería el equivalente al Golf, el coche superventas eléctrico de Volkswagen, se va a llamar ID3 y viene con 3 tipos de baterías, que es quizá la información fundamental a saber relacionada con el coche. Una batería de 45 kWh, una batería de 58 kWh y otra batería, la de más grande, la de mayor capacidad, que va a ser de 77 kWh. Todas estas capacidades de batería Volkswagen las declara como neto, es decir, capacidad real de la batería. Si no lo sabéis, en muchos casos se declara una capacidad total de la batería, pero no se usa toda esa capacidad, ¿no? En este caso estaríamos hablando de capacidades útiles. Sabiendo que son 45, 58 y 77, la otra gran cuestión que voy a desvelar ya es el asunto del precio. Sobre eso todavía no sabemos mucho, pero tenemos 2 datos fundamentales. El primer dato es que habrá una versión económica que no sabemos muy bien cuándo va a salir. Veremos si Volkswagen tarda más o menos en sacarla en función de cómo avance la producción de este coche. Bueno, pues la versión más económica, que no va a ser la primera que va a salir, se dice, ya confirmado totalmente por Volkswagen, que va a estar por debajo de los 30.000 euros, lo cual es un precio bastante rompedor. Se refiere lógicamente a la versión de 45 kWh de batería. No hay actualmente ningún producto en el mercado de momento que tenga un nivel de precio parecido. Como digo, veremos a ver si sale en 2020, 2021, no está claro. Lo que sí que está claro, al margen, como digo, de esa batería de 77 kWh por arriba, es que va a haber una versión especial, una versión de lanzamiento que cada vez es más habitual también en la industria del automóvil, que se va a llamar First Edition. Esta versión especial de lanzamiento va a tener 30.000 unidades para los primeros compradores, que a partir de hoy, día 8 de mayo, ya pueden hacer una prerreserva de 1.000 euros que son reembolsables antes de hacer el pedido definitivo en 2020. Bueno, pues esta versión de 58 kWh que ya se puede encargar, como digo, con 1.000 euros, va a estar en torno a los 40.000 euros aproximadamente la versión de acceso, porque hay varias gamas de versión First Edition en función del equipamiento que elijas. La más barata va a estar pues rozando los 40.000 por abajo y a partir de ahí subirá en función, como digo, del acabado que quieras. Esta versión inicial, con esa batería de 58 kWh, va a tener una autonomía de oficial WLTP de 420 kilómetros, que no está nada mal para tener, pues eso, con más de 400 kilómetros oficiales de autonomía. La versión con la batería más pequeña va a tener unos 330 kilómetros de autonomía siempre consumo oficial, mientras que la versión con la batería más grande, 77 kWh, se ha anunciado que va a tener una autonomía de hasta 550 km/h. Curiosamente, en la rueda de prensa, Volkswagen ha dicho que lo normal es que en función de la temperatura y el tipo de conducción esperan que el rango medio esté entre los 300
y los 420 kilómetros de autonomía en función de la forma de conducir, como digo, y si la temperatura es más o menos alta o baja. En lo que se refiere a la versión First Edition, como estamos hablando, con la batería del medio de 58 kWh, declaran una autonomía oficial de 420 kWh. Eso nos da ya también el abanico completo. 45 kWh, 330 kilómetros. 58 kWh, 420. 77 kWh, 550 kilómetros de autonomía, siempre según ciclo WLTP, que la experiencia en utilización real nos dice pues, que se puede llegar a reducir entre un 15 y un 20% en una conducción normal, hasta el 25%, pero también si conduces muy despacio, muy intensivamente en ciudad a baja velocidad, incluso puedes llegar a superar la autonomía oficial del coche, puesto que cuanto vamos más despacio vamos, menos gasta un coche eléctrico. El consumo es directamente proporcional al ritmo que llevemos. Así que sí están las cosas en cuanto a precio, en cuanto a autonomía y en cuanto a capacidades de batería. Más cosas interesantes de este coche. Bueno, pues está desarrollado bajo una plataforma nueva que se llama MEB, que es una plataforma que Volkswagen con todo su know-how ha desarrollado para este tipo de coches. Es un coche, el nuevo ID, que tiene 4,3 metros de longitud, de largo. Es una longitud muy parecida a la que va a tener el nuevo Golf. Y lo que promete Volkswagen es una cosa muy interesante, y es que gracias al diseño de la plataforma, totalmente pensada, como digo, para coche eléctrico, con las baterías por debajo del piso, con el motor eléctrico en la parte trasera, pues prometen un espacio interior que está más cerca de un Passat, es decir, de un coche con más de 4,6 metros, que de un Volkswagen Golf. En ese sentido, se supone que hay una ganancia importante de espacio justamente por la arquitectura en la que está diseñada este coche, que hace, entre otras cosas, además, que las ruedas estén muy en las esquinas, como los coches utilitarios o los Smart, por ejemplo, ¿no? Y eso favorece el espacio interior junto, como digo, con la colocación de las baterías. Bueno, han incidido mucho también en que en el trabajo de chasis han hecho un trabajo para que se parezca lo máximo parecido a un Golf. Esta plataforma permite también que el reparto de peso sea prácticamente del 50% en el eje delantero y en el eje trasero. No sabemos exactamente el peso final que va a tener el vehículo por batería, pero al margen de que ya se pueden hacer, como digo, las prerreservas y confirmar las primeras unidades, está previsto que se entreguen en la primavera de 2020 en Alemania, veremos la agenda para el resto de Europa. Pues al margen de eso, el pistoletazo de salida definitivo del coche, al margen de este primer anuncio, va a estar en el Salón de Frankfurt en septiembre, en este mismo año 2019. Ahí sí que conoceremos ya todos los plazos y todos los precios. Mientras tanto, esta primera versión, por cierto, un dato más, Volkswagen dice que cuando esté esto a pleno rendimiento van a hacer unos 100.000 coches al año fabricados y con la versión First Edition, como digo, con distintos grados de equipamiento, al menos con 3 grados de equipamiento distintos, van a estar produciendo 30.000 unidades. Se abre la prerreserva para 30.000 unidades del First Edition en toda Europa, entre ellos en España. Las primeras entregas, como digo, tendrían que ser antes de un año desde el momento en que se ha hecho este anuncio. Una cosa interesante de esta First Edition, 55 kWh de batería, 40.000 euros rozándolos la versión más económica, es que las versiones más caras no nos han contado mucho acerca de sistemas de asistencia a la conducción, nos han hablado de ornamentos especiales, los coches van a tener pintura bicolor muy llamativa, hay una versión que va a tener un techo de cristal muy grande y lo más llamativo al margen del asunto de la propulsión eléctrica, todavía no sabemos cosas de potencia, es que este coche va a ser el primero de la familia y en general del mercado que promete tener realidad aumentada proyectada en el parabrisas, el head-up display famoso. Si os acordáis, en este canal hicimos un vídeo mostrando el navegador con realidad aumentada de Mercedes-Benz. Al final del vídeo os lo linko. Bueno, pues este coche va a tener también realidad aumentada con información proyectada en el parabrisas. También hay una serie de informaciones al respecto de cosas de seguridad, pero son de momento un poco etéreas y no están, por decirlo de alguna manera, confirmadas o conformadas. Otra cosa importante de esta versión First Edition de lanzamiento es que Volkswagen te va a ofrecer a través de la red Ionity, la red de subcargadores rápidos que va a tener la marca, la posibilidad de disponer de 2.000 kWh gratuitos durante el primer año, a consumir durante el primer año. Echando cuentas, si la batería de este coche tiene 58 kWh reales, pues nos saldrían aproximadamente unas 34 recargas completas del coche. Si multiplicamos esa cifra por unos entre 300 y 400 kilómetros, pues tendríamos aproximadamente entre 9 y 12.000 kilómetros de autonomía totalmente gratuitos a la hora de comprar el coche, que bueno, no está mal. Eso siempre y cuando carguemos la batería al 100%, que por cierto, supongo que sabéis, o si no os lo digo también, que lo recomendable es no pasar del 80% para preservar al máximo, su capacidad. Estos cargadores Ionity son cargadores rápidos
Y aquí el coche también hemos sabido el dato de que va a tener capacidad de carga hasta 125 kilovatios de potencia, lógicamente si la red de recarga, si el lugar donde estás cargando lo admite. Así que con todas estas informaciones ya tenemos una fotografía muy precisa y exacta de cómo va a ser este Volkswagen Golf ID, con una tecnología y una plataforma, la MEB, que luego se va a ir trasladando al resto de marcas del grupo Volkswagen, entre ellas SEAT. Recordad y sabed también pues, que va a haber una versión equivalente en SEAT, el Elborn, y va a haber una versión equivalente también en Audi de este coche, pues igual que existe el Golf, el León y el Audi A3. Se va a replicar esta base y esta tecnología en las distintas marcas del grupo. Volkswagen también ha anunciado, lógicamente, que va a ofrecer sus propios wallbox, sus propios cargadores de pared para el ámbito doméstico, donde te van a poder instalar su equipo de carga. Y por cierto, un dato más, una información más. Se ha estado hablando mucho en los últimos días a través de un rumor que ha salido en la prensa alemana de que Volkswagen está calculando que va a perder hasta 3.000 euros por cada unidad de este coche que va a vender. Yo me he estado informando con expertos que trabajan dentro de la industria. Hay un dato que yo ya sé y que es que el dumping está prohibido. Se hablaba en su día de que con el Prius pasó algo parecido. En teoría, vender un producto por debajo de su precio de coste es ilegal. Pero es que además me confirman que no hay nadie en la industria del automóvil, y tampoco Volkswagen lo va a hacer, que vaya a fabricar un coche y lo vaya a vender por debajo de su precio de coste de fabricación. Claro, si metemos ahí, empezamos a meter todo el coste, toda la infraestructura de lo que es crear las fábricas donde se van a hacer las baterías, que es lo más importante y lo más caro de crear desde cero para este coche, pues evidentemente ahí puede haber una carga y va a haber un déficit en los primeros años, pero ese déficit existe en cualquier tipo de coche nuevo que se construya con una nueva plataforma que requiera de una línea de montaje o de una fábrica completamente nueva. O sea que ese dato no tiene mucho sentido porque todos los coches nacen deficitarios y es a medida que va aumentando la producción y pasan los años en los que se empieza a recuperar el dinero de la inversión hecha, ¿no? Si sumamos además todo el trabajo de I+D, pues imagínate las primeras unidades del Volkswagen ID, el dinero que le van a hacer perder a Volkswagen y que lógicamente la marca espera recuperar a lo largo del tiempo. Como digo, cuando esta producción de este coche esté a toda máquina, se prevé hacer 100.000 coches al año, que tampoco es una cifra loca, pero bueno, es una cifra que no está mal, ¿no? Para empezar, entiendo que si hay mucha demanda, la irán aumentando. Así que nada más, amigos, aquí está esta información de urgencia sobre el ID y poco a poco iremos, a medida que conozcamos más información de este producto, juntándola para intentar crear un vídeo que sea por lo menos igual de interesante en cuanto a contenido que este, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y nos vemos por Barcelona y si no, esperad que os lo cuento en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.